Para conocer más sobre la economía de un país, debemos saber qué es un sistema económico. Un sistema económico es un conjunto de respuestas a las preguntas básicas de qué, cómo, cuánto y para quién producir. Es un conjunto de principios, reglas y relaciones que determinan la forma y el contenido de las relaciones económicas básicas que surgen en el proceso de producción, intercambio, distribución y consumo del producto económico. Algunos de los sistemas económicos que veremos en este video es el capitalismo, el socialismo y la economía mixta. El capitalismo es un sistema económico y político que se basa en la propiedad privada, de los medios de producción y en la libre competencia de mercado. En el capitalismo, la producción y distribución de bienes y servicios son controladas por empresas privadas con el objetivo de obtener beneficios que se caracteriza por la búsqueda del lucro individual y la acumulación de la riqueza, lo que impulsa el crecimiento económico. Y en términos políticos, el capitalismo tiende a favorecer la libertad económica y la mínima intervención del Estado en los asuntos comerciales. Sin embargo, también puede generar desigualdades sociales. Hablaremos de un país socialista como lo es Cuba. Que es el país el cual emplea una planificación económica centralizada y una dirección económica con el país. Algunos aspectos clave del país de Cuba es la propiedad estatal, el control económico, control de precios, etc. Cuba es considerado un país socialista, puesto que en 1959 fue la Revolución de Cuba y desde ese entonces se nombró un país socialista, puesto que también solo había un solo partido llamado PCC, donde se implementaron políticas sociales para garantizar que hubiera un acceso universal para la educación. Ahora hablaremos de un país capitalista, en este caso Chile, que desde 1970 se implementaron estas medidas, las cuales promovieron la economía de mercado y la liberación de la economía. Chile como país capitalista se debe a su enfoque en el comercio, su apertura al comercio internacional, en un sector privado dinámico y a su estructura económica y política. Este país se caracteriza principalmente por su economía de mercado, es decir, que su producción y consumo de bienes se requieren una oferta y una demanda, y se dejan en manos del mercado libre. Además de los tratados de libre comercio con Estados Unidos, la Unión Europea, entre otros. Hablaremos de Vietnam como socialista, Estados Unidos como capitalista y México economía mixta. Hablemos de Vietnam. Vietnam es un país considerado económicamente subdesarrollado, en el cual enfrenta a diferentes obstáculos dentro de la economía. Por ello, pretende ser una economía con un ingreso medio alto para sus habitantes. Vietnam, la República Socialista, es un estado autoritario gobernado por un solo partido. Se encuentra clasificado como un país de renta media. Estados Unidos opera bajo un sistema económico de economía de mercado caracterizado por la libre competencia y la mínima intervención estatal en la mayoría de los sectores. Sin embargo, este sistema incorpora elementos de una economía mixta donde el gobierno desempeña un papel regulador y promotor en diversas áreas. La economía de Estados Unidos es basada en el capitalismo de mercado libre, donde las decisiones sobre producción, consumo y precios de bienes y servicios se determinan principalmente por la oferta y demanda. El marco legal de Estados Unidos regula la actividad económica, que está compuesta por diversas leyes. A continuación presentamos las principales, entre ellas está la ley federal principal de ley de antimonopolio de Sherman, que prohíbe las conspiraciones que restringen injustificadamente el comercio como acuerdos entre competidores para fijar precios y manipular licitaciones. El Departamento de Justicia de Estados Unidos, la Ley de Inversión Extranjera, la Ley de Competencia Económica, la Ley de Banco de la Reserva, la Ley de Instituciones Financieras, que regula el funcionamiento de los bancos y el sistema financiero, la Ley Federal del Trabajo, que regula las relaciones laborales, salarios y derechos, la Ley de Obras Públicas y Servicios, que regula la contratación, ejecución de obras públicas y regulación de financieras y fiscales.
La ley de minería, que aplica la normativa para la explotación de recursos minerales, la ley de protección ambiental, que regula las actividades económicas de las tierras agrícolas, y los tratados de acuerdos internacionales como el TEMEC con Estados Unidos y Canadá y México, acuerdo comercial que regula las relaciones entre los tres países, el acuerdo de la Organización Mundial del Comercio, la OMC, que regula el comercio internacional y las políticas comerciales de los países miembros. Y también están los convenios con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, acuerdos que promueven políticas que mejoran el bienestar económico y social de las personas alrededor del mundo. En el caso de México, puede decirse que es una economía mixta. ¿Por qué? Porque en el equilibrio entre la economía dirigida, en la que los factores de producción están en manos del Estado, y la economía de mercado de oferta y demanda, se le considera de esa forma. En el caso de la economía mexicana, está compuesta por leyes, reglamentos y normativas que regulan la economía mexicana. Por ejemplo, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a presentación están en los siguientes artículos lo que protegen la economía. De igual manera, a continuación se mostrarán las siguientes leyes económicas principales de nuestro país. También se encuentran respaldadas por las regulaciones financieras y fiscales, que son estas que se muestran de este lado. Y en cuanto a las regulaciones sectoriales, y claramente deben de estar aquí los tratados y acuerdos internacionales, por ejemplo el TEMEC, acuerdos de la OMC y convenios de la OCDE. Haciendo la comparación de estos tres países, Estados Unidos, México y Vietnam, podemos decir que Estados Unidos, como economía capitalista, se basa en el libre mercado con propiedad privada predominante en sectores clave. El gobierno regula áreas como competencia y bienestar social, pero su intervención es limitada. A pesar de ser la mayor economía, enfrenta desigualdad social y económica, y una similitud con los tres países es que tienen sectores privados importantes y la intervención estatal varía. En México, siendo una economía mixta, se combinan los elementos entre el capitalismo y el socialismo, ya que el gobierno regula áreas clave como salud, educación e infraestructura, pero también se mantienen empresas estatales como lo es Pemex. Además de esto, participa en acuerdos comerciales como el TEMEC, y aunque crece, enfrenta también retos de desigualdad, pero en este caso más de pobreza, a comparación de Estados Unidos. En México hay un balance entre lo público y lo privado, y en Vietnam podemos notar que es una economía socialista, sigue un sistema socialista de mercado y el gobierno controla sectores clave como la energía y la manufactura. Pero tras las reformas de 1986 se permitió más iniciativa privada. Un indicador clave considerado importante en la economía de un país es el IDH. ¿Qué es el IDH? El IDH es el Índice de Desarrollo Humano, que es un indicador para clasificar el desarrollo humanístico de los países, teniendo tres niveles, los cuales son el índice de esperanza de vida, el índice de educación y el índice del ingreso per cápita. Finalmente, podríamos decir que la finalidad del IDH es buscar la manera de mejorar la calidad de vida de las personas, promover la igualdad y la justicia social. Además de que es una clasificación importante para la evolución de los países y comparar la situación con la de otros. Por ejemplo, en el caso de Vietnam, que cuenta con un IDH de 0.726 en el puesto 107 a nivel mundial, muestra un progreso especialmente en salud y educación, pero su bajo nivel de ingresos limita su desarrollo comparado con economías más avanzadas como es el caso de Estados Unidos, que cuenta con un IDH de 0.927 en el puesto 21. Estados Unidos tiene el IDH más alto entre estos tres países y su alta renta per cápita y una buena esperanza de vida reflejan su economía capitalista avanzada. Sin embargo, enfrenta retos de equidad en acceso a servicios de salud. En el caso de México, contamos con un IDH de 0.781 en el puesto 77. México se encuentra en un punto intermedio. Su renta per cápita sigue siendo baja en comparación con Estados Unidos. Para concluir, podemos decir que Estados Unidos lidera el ranking con un IDH más alto, México se encuentra en una posición media y Vietnam se encuentra en tercer lugar
con el puesto número 107 y un IDH de 0.726.